A recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19, que esté con nosotros en este espacio de contextos para hablar del reporte anual sobre derechos humanos en México, que dio lugar que el presidente descalificara Artículo 19 y le pidiera no entrometerse a Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan. Saludamos con mucho gusto a Arturo González, Manuel Cerrato y Marcela Pámanes, deseosos de conocer la postura de Artículo 19 y la preocupación manifiesta de diferentes asociaciones, la última de la Sociedad Interamericana de Prensa, sobre que califica como sorpresiva y preocupante las declaraciones del presidente de México, en las que criticó a la Organización Defensora de Periodistas Artículo 19 a raíz de un informe sobre derechos humanos y libertad de expresión. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. ¿Y cuál es la historia y cuáles son las consecuencias de esta crítica del presidente de etiquetar Artículo 19 como un organismo conservador que recibe fondos no nada más de México, sino también del extranjero, como si fuera esta una práctica indeseable, cuando sabemos bien que es una práctica constante porque no hay otra manera de sostener instituciones como Artículo 19. Hola, muy buenos días, Marcela, Manuel, Arturo, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, las declaraciones del presidente, así como de otros funcionarios a lo largo de la semana pasada, son completamente lamentables. Hay un discurso oficial constante en donde aseguran los funcionarios que son respetuosos de la libertad de expresión en México, pero son sus propias declaraciones estigmatizantes, son los que hostigan, son los que demandan a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil y a medios que consideran adversarios y los ponen contra las cuerdas al generar, al no generar condiciones para que entonces pueda haber una discusión y un debate, y entonces pues, estos problemas, no solamente los de violencia contra la prensa, pero en general los del panorama de derechos humanos, sean resueltos. Respecto a las declaraciones que mencionaban, tanto la vocería de presidencia en Jesús Ramírez Cuevas, así como otras figuras también cercanas al presidente, respecto al financiamiento, hay que recordar que Artículo 19 es una organización sin fines de lucro, apartidista, independiente de la sociedad civil, y que tiene como su misión principal el fortalecer y buscar un avance progresivo de la libertad de expresión y del derecho a la información en este país, así como en otros países en donde trabaja. Es una organización internacional. La Oficina de México Centroamérica fue fundada en 2006, es decir, que no trabajamos desde este gobierno, sino que ya venimos señalando la situación que se degrada año con año de la libertad de expresión en el país. El informe que presentamos justo hace ya 2 semanas, que se llama Discusión, el discurso contra la palabra, pues muestra justo, nos da la razón el presidente respecto a lo que señalamos, en donde hay un ánimo de no escuchar, de señalar a la crítica y de tener oídos sordos frente a lo que no es en realidad un ataque personal a las figuras de los funcionarios, sino a denunciar una situación que es completamente insostenible. Y en este sentido, Artículo 19 documentó 692 agresiones contra la prensa y 7 asesinatos en lo que va en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Es cuestionable, Juan, los financiamientos que pudieran recibir de parte del extranjero o de la sociedad mexicana para poder realizar las investigaciones, por cierto, que han sido determinantes, y además el acompañamiento, sobre todo a personajes como Lidia Cacho, que experimentó la violencia del Estado a través del actuar del exgobernador Mario Marín, que hoy está sujeto a proceso. ¿Cómo es que se tienen que obtener estos recursos para que ustedes continúen trabajando? Sí, nuestras operaciones están financiadas en su mayoría principalmente por fundaciones privadas y la cooperación internacional. De hecho, de lo que recaudamos en 2020 para nuestro trabajo, el 90.9% de estos fondos fueron concedidos por fundaciones privadas y solamente el 8.8% fueron concedidos por parte de representaciones diplomáticas en México. Hay que aclarar que Artículo 19 requiere, como mencionaba, de tales fondos para hacer su trabajo, una labor que en realidad no está condicionada a ninguno de las cuestiones con los donantes.
y que eso nos ha permitido desde hace ya varios años, ya 4 sexenios, 4 gobiernos, trabajar en los casos que pues, bueno, han sido pilares para la libertad de expresión. Casos como el de Lidia Cacho, como lo mencionabas, Pedro Canché, Edwin Canché, Moisés Sánchez, Carmen Olsen, Carmen Aristegui, Rubén Espinosa, en donde también hemos tenido diferentes victorias legales frente a la Suprema Corte de Justicia, un amparo en donde buscamos que el legislativo regulara la publicidad oficial, también un amparo que nos resultó favorable en la misma Suprema Corte respecto a los bloqueos informativos en Twitter por parte de funcionarios, también la apertura de la información respecto a las investigaciones de los casos de San Fernando, Cadereyta, las estadísticas de Fusas, en fin, la reforma constitucional en materia de transparencia. Hemos tenido mucho trabajo y que no solamente ha sido sola de la organización, sino también junto con otras organizaciones. E incluso también estamos sentados en los mismos espacios en donde está el gobierno y que incluso el propio gobierno también cuenta con el mismo financiamiento que señala ahora, que es algo casi que es algo incorrecto, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, firmó un acuerdo en febrero de este año para trabajar en conjunto con USAID. También han trabajado con la UNESCO, firmaron varios acuerdos en donde el artículo 19 participó para apoyar el periodismo independiente, que no se ha sabido más al respecto. Estamos en la mesa sentadas como parte del núcleo de sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde está el gobierno. En fin, o sea, no es una manera en la que el gobierno desconozca cómo trabaja artículo 19 e incluso bajo las mismas leyes por las cuales somos una donataria autorizada, las leyes pues propiamente de lo tributario, pues bueno, requieren también un dejo de transparencia incluso mayor al que estamos, al que el mismo gobierno proactivamente, ¿no? Realiza. Entonces es complicado, sobre todo cuando hay que entender que artículo 19 hace una labor de documentación, hace una labor de acompañamiento, hace una labor de defensa, pero como ninguna otra organización de la sociedad civil, sustituimos al Estado en sus responsabilidades y operamos con recursos limitados. Y es el Estado al final el que tiene el deber de garantizar los derechos de las personas, y entre estos está la protección y la integridad de los periodistas en riesgo. Ajá, estamos platicando con Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. Javier Garza Ramos, periodista lagunero, quien en algún momento estuvo también en estos micrófonos, publicó apenas el 5 de abril en The Washington Post la historia de Artículo 19 que AMLO no quiere contar. Entonces hace a detalle pues esta relación que se ha venido sosteniendo, sobre todo con un personaje donde pues tal pareciera que fue lo que molestó, donde ustedes como organización han citado a la directora de Notimex, San Juana Martínez Montemayor, de censurar a periodistas, cuando en algún momento San Juana también recibió de ustedes el acompañamiento necesario cuando fue demandada. ¿Qué papel juega San Juana Martínez Montemayor en esta visión que tiene el presidente de Artículo 19? Bueno, para empezar, las declaraciones, así como la actuación de la propia Secretaría de la Función Pública, en realidad solo mandan un mensaje de impunidad, sobre todo cuando se trata de los funcionarios más cercanos dentro de su gobierno, en donde pueden atacar a la prensa, en donde con base en documentación, con prueba, hemos denunciado desde mayo de 2020 que la directiva de Notimex obligó a trabajadores y trabajadores a utilizar sus propias cuentas de redes sociales y a crear otras cuentas falsas para atacar a las y los periodistas e incluso funcionarios del mismo gobierno que San Juana Martínez les dictaba que tenían que atacar. Al final la directiva se dedicó a agredir a periodistas, contrario a sus obligaciones, y no a dirigir una agencia de noticias que tiene el deber de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Estamos hablando de una posible malversación de fondos por parte del Estado, en el sentido de que es una institución pública, Notimex, y que como tal esperaríamos
que las personas que trabajan en dicha agencia y sobre todo quienes la dirigen, pues al final cumplan con su trabajo y no se dedican a hacer otra cosa que justo vulnere y viole los derechos humanos de la sociedad y de periodistas. Así es, San Juana Martínez fue una de las periodistas que Artículo 19 representó en su momento y al final, pues, en términos del trabajo que hacemos en Artículo 19, y esto muestra que al final no hay un elitismo y no hay un dejo respecto a quienes defendemos. La documentación que hacemos y el acompañamiento que hacemos en diferentes niveles pues están basados en el riesgo, las vulnerabilidades, las capacidades o la voluntad de las propias víctimas, agresiones previas y las propias capacidades de la información. Y conforme se van necesitando, dependiendo de los casos, pues se van agregando responsabilidades por parte de la organización y pueden llegar hasta un nivel de acompañamiento integral, como en el caso de San Juana Martínez, que fue no solamente un caso de un día o de meses, sino de años, ¿no? que implicó tener una representación legal robusta, que permitiera al final, con pruebas también, que justo se notara el vínculo de la agresión con su ejercicio periodístico, así como el de muchos otros de los casos que hemos acompañado. Y en ese sentido, al final, lo que resulta lamentable en todo caso, la cuestión del punto de los señalamientos respecto a, no solamente en el caso de San Juan, sino en otros, en donde comprendemos que justo al final las y los ciudadanos pues, esperamos respuestas eficaces por parte del Estado en este sentido de las agresiones, pero hemos visto que es incapaz de responder, que no garantiza un verdadero Estado de Derecho y que incluso esta violencia que parece que no la vemos de otra forma a otros tipos de violencia, por así decirlo, quizás toca de manera profunda la vida de todas las personas, sobre todo de las víctimas. Y la exigencia tiene que estar enfocada en el Estado. Al final, quien le da la espalda a la sociedad y quien le da la espalda a los periodistas, y lo hemos visto durante muchísimos años, así como con organizaciones colectivas de víctimas, es el mismo Estado. Y creo que la indignación que justo está en la parte de la documentación que realizamos año con año con los informes, independientemente del color del partido, independientemente del gobierno, porque incluso en el informe que tenemos, que presentamos este año, pues hablamos de diferentes gobiernos estatales también, que son de diferentes partidos políticos, y pues bueno, que al final la violencia y las violaciones graves a derechos humanos, sea quien sea que esté en el poder, al final quienes están como tal en esa posición tienen la responsabilidad de hacer un cambio. Juan, te voy a pedir un momentito. Tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos porque hay varias preguntas tanto de Manuel como de Arturo González que también están en esta mesa. Vamos a ello y regresamos contigo. Claro, con mucho gusto. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.